Hola chicos, buenas noches. Vamos a iniciar la clase para empezar con la retroalimentación de su actividad. El día de hoy las revisé. Yo creo que muchos ya se dieron cuenta que estuve revisando lo que fue el mapa conceptual que hicieron de hidrocarburos. Ahí pues no había gran tema porque en realidad pues estuvo muy fácil, solamente se bajó un poquito la calificación a algunos porque estaba incompleta la información, algunos mencionaban alcanos, algunos nada más alquenos, alquinos, les faltaba información de ahí o ni siquiera los mencionaban, ¿vale? Se iban como por otra parte y acuérdense que les dejé también videos para que se basaran para hacer el mapa conceptual, ¿sale? Entonces, faltaban unos datos importantes, si por ahí tienen un 8 o un 9, fue porque faltaba información en su mapa conceptual. Si tenían, no, si les puse 10 o 100 en el mapa conceptual, pues estaba correcto, estaba completo. Hay algunos que les puse muy bien y a otros excelente. Ya saben que también depende mucho de la calidad que mandan en las que mandan sus mapas conceptuales. Hay algunos que estuvieron muy bonitos, muy completos, con mucha creatividad, con otras aplicaciones estuvieron excelentes, ¿vale? Entonces, acuérdense que siempre es importante, pues, no solamente cumplir, ¿sale? Sino cumplir de la mejor manera, porque pues eso habla muy bien de, de sus trabajos y de ustedes mismos, ¿vale? Y por otro lado, estuve revisando también los ejercicios que había quedado, me parece, del 42 al 46, ¿vale? Estaban bastante fáciles, rápidos, solamente hay uno que estaba como más complicado, pero les comenté que lo podían contraer, ahorita vamos a ver cómo se contrae. En el único que solamente hubo una persona que lo tuvo correcto, por el número de la cadena más larga. Yo sé que es el primero, ahorita lo vamos a revisar. Sé que es el primero y que pues está complicado con respecto a saber de dónde iba a empezar o si empezaban del medio, o sea, de una orilla, etcétera. O sea, estaba bastante complejo para estar ahí revisando. Solamente hubo una persona que lo hizo correctamente y encontró la cadena más larga, ¿sale? Porque a lo mejor para ti tú pusiste muchos, pero todavía había un poquito más, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a ir revisando poco a poco. Acuérdense, es importante que saquen o tengan a la mano ahorita sus cuadernillos, sus ejercicios, porque si por ahí yo les marqué en su retroalimentación de manera muy general. Hay errores en la 44, pero a lo mejor tuviste uno o dos. Ya cuando te bajé más calificaciones, porque pues tenías muchos más errores, ¿vale? En algunos te marcaba, tuviste mal el ejercicio 42, pero la parte 2. Entonces, ahorita tienen que ir revisando cuáles son los que tuvieron mal y corregirlos, ¿vale? No se vale que los dejen incorrectos, porque se supone que para eso son los ejercicios. Ustedes los resuelven y ahorita los vamos a ir, retroalimentando para que los tengan correctamente y pues les sirvan para poder estudiar, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Igual que la vez pasada, bajé dos de sus compañeros, de ahí para que los vayamos revisando. Entonces saquen su cuadernillo y se las van calificando, van corrigiendo, de preferencia con una pluma de otro color de lo que hayan ya hecho, ¿sale? Compartir pantalla. Me avisan cualquier cosa si no se logra ver, ¿vale? Ahí está. Vale, voy retroalimentando. Creo que ahí ya sé si se alcanza a ver bien. Bueno, este es el ejercicio 42, te decía. Relaciona las siguientes columnas anotando dentro del paréntesis las letras correspondientes a la respuesta correcta. Aquí habíamos estado hablando nosotros de los tipos de carbono, que hay uno que es primario, secundario, terciario y cuaternario. Estaba muy fácil, ¿sale? Cuando era CH3,
cuando es más, están aquí abajo, cuando es CH3, cuando es CH2, cuando es CH y cuando solamente es una C solita, que el carbono está sin hidrógenos ahí al ladito. Entonces, ahí tiene que ver con cuántos átomos de carbono están al lado, se están entrelazados. Entonces, el primero te dice, el átomo de carbono que está unido a otro carbono se le llama primario. El átomo de carbono que solo está unido a 4 átomos de carbono se conoce como cuaternario. Si un átomo de carbono está unido a 3 átomos, se considera terciario. Y cuando su átomo de carbono está enlazado a 2 carbonos más, perdón, se dice que es secundario. Entonces quedaba po, se, ta, su, así como está en la pantalla, ¿vale? En realidad aquí me parece que solamente una o dos personas lo tuvieron mal, pero la gran mayoría era correcto, ¿sale? Si no es que hasta nada, solamente una, porque si no hubo errores, ahí estamos bien, al igual que en la parte 2. En la parte 2 también la mayoría lo tuvo bien, salvo alguna que otra persona. Y aquí es lo mismo, nada más que ya en una molécula, en una cadena ya de carbonos, de hidrocarburos, más grande. De hecho, es un alcano. Dice, en el siguiente compuesto saturado, ahí te está diciendo que es alcano. Acuérdense que saturado es cuando son enlaces sencillos, insaturado cuando son dobles o triples enlaces. Dice, anota sobre la línea correspondiente el carbono señalado con la flecha si es primario, secundario, terciario, cuaternario. Entonces, aquí queda, el CH2 es secundario, CH3 es primario, el terciario, el CH, ¿vale? El cuaternario, el C, igual cuaternario. Y tiene que ver, aquí lo vemos con los hidrógenos, pero tiene que ver con cuántos carbonos están unidos. Si se dan cuenta, vamos a repasar un poquito, ¿sale? El secundario va a estar unido a 2 átomos de carbono. Aquí está, ay, perdón. Déjenme que lo resalto. Es que pensé que era resaltador y ahí está. Bueno, aquí está el secundario, ¿vale? Tenemos ahí el CH2 y te dice que el CH2 o este carbono que se considera secundario va a estar unido a 2, que sería este de acá y este de acá. ¿Sale? Por eso es secundario. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el primario. El primario solamente va a estar unido con un carbono. ¿Sale? Y ahí está, solamente un carbono, y eso se le considera primario. Es por eso, no por los hidrógenos, sino por los carbonos. El terciario va a estar unido, que sería este de aquí, ahora lo voy a poner con azul, a 3 más, que sería 1, 2 y 3, este de acá. Entonces aquí ya está unido a 3 carbonos. Y el cuaternario, como el mismo número lo dice, está unido a 4. Aquí está mi cuaternario, aquí sería un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos. ¿Sale? Entonces tiene que ver con el número de carbonos. Entonces aquí no hay como algún tema en eso porque la mayoría lo tuvo correcto. Nos vamos a la parte de abajo. Acuérdense que si quieren que vaya más despacito o lo vuelva a repetir, avísenme, porfa, para que lo haga de nuevo. Aquí ya estamos hablando de los sustituyentes, ¿vale? Sustituyentes especiales o sustituyentes normales o ramificaciones. Acuérdense que tenía que ver con el número de carbonos, pero con la terminación -il o la terminación -ilo. ¿Sale? Aquí vamos a utilizar la mayoría de veces il nada más. O sea, por ejemplo, no le vamos a llamar metilo, sino solamente metil. ¿Sale? Por ahí hubo una compañera que muy adecuadamente lo hizo de esta manera. Está bien, es correcto. ¿Vale? Para ayudarle un poquito como que a recapitular esas cosas, por ejemplo, le hizo así. CH4 es el metano. Pero si nos dice que los sustituyentes o ramificaciones quitamos un
hidrógeno, entonces en vez de metano quedaría metil, ¿sale? Y este es el que queda. Ahora, ojo, aquí hay algo muy importante que hubo algunas personitas que lo hicieron de manera incorrecta, ¿vale? Que no me ponían las líneas. Estas líneas de aquí es súper importante que se pongan, porque aquí me está marcando que aquí sigue mi cadena más larga, ¿sale? En esta parte está mi cadena más larga, que sería mi ramificación. Es importante que se ponga así tal cual como está, ¿correcto? Está bien, ¿sale? Esto significa que aquí, donde estoy poniendo esa línea paralela, es la cadena que sería en este caso la cadena más larga. Y esto lo que estamos viendo son radicales, ramificaciones o sustituyentes, o también llamados arborescencias, ¿vale? Entonces aquí es el metil. También hay que poner las líneas que están en medio de cada carbono. También hubo a 2 personas que se comenté en su retroalimentación. Es importante, son las reglas, porque si no se siguen esas reglas, está escrita la molécula de manera incorrecta, ¿vale? Es como si estuviera junta, y aquí estamos separando este carbono y ese hidrógeno con el otro carbono e hidrógeno que está ahí, ¿vale? Siempre, la mayoría de veces, va a estar en enlaces sencillos, los carbonos de las esquinas van a tener 3 hidrógenos, CH3. Los de en medio van a tener 2 hidrógenos, perdón. 3 hidrógenos en los de la esquina y 2 hidrógenos los que están en medio. ¿Por qué? Porque tiene que ver, acuérdense y siempre tengan esto en mente, que son 4 enlaces, por eso este tetravalente y tiene que tener estos 4, ¿vale? Aquí serían 3 más 1 que esté interpretado con la línea, por eso es importante que pongan las líneas, ya serían 4 enlaces, ¿vale? Su tetravalencia. Y luego aquí tenemos 2 más este de aquí, esta línea, más la otra línea que se comparte con el otro carbono, entonces ya serían 4, ¿vale? Porque por ahí también hubo esos pequeños errorcitos. Bueno, pequeños, digo pequeños porque son de numeritos, pero en realidad son errores muy grandes, ¿sale? Errores muy grandes porque el carbono no va a tener más de 4 enlaces. ¿Qué más? Bueno, entonces aquí es metil, aquí es etil porque son 2 carbonos. Ahora, aquí empezamos con N-propil. ¿Qué significa la N? ¿Alguien sabe o se imagina por qué es N? En matemáticas, ¿por qué le ponen una N? O en álgebra, no sé. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué le ponemos N ahí? Para señalar cuál es el número o N cantidad. N, pero ahí está diciendo, ¿no? Que son, por ejemplo, el N-propil te está diciendo que son 3 carbonos. O sea, sí es de cantidad, pero ¿en dónde? A ver, dime en dónde. De hecho, en mate sí lo ponen, ¿no? Como me dicen, en mate sí es la N, significa es N cantidad, un número X, ¿no? En este caso también es un número X, pero aquí te está diciendo al principio, y aquí empezamos un poquito con nomenclatura. La N significa que va a estar en determinado carbono, ¿sale? O sea, N significa que puede estar en 2-propil, está en el carbono 2S-propil. Si ponemos, por ejemplo, 4-butil o 5-butil, va a estar en el carbono ya sea un 4 o 5S-butil, ¿vale? Entonces, para que ya empecemos con esa parte. ¿Por qué? Lo menciono porque algunas personas, bueno, no fue de hecho en algunas, una persona me puso por ahí un nitrógeno en la cadena. Esa N no significa que vamos a agregar un nitrógeno, porque aquí solamente estamos ocupando en los hidrocarburos carbono e hidrógeno. Cuando ya veamos grupos funcionales, sí se agregan otros elementos, en este caso no, pero también tenemos que aprender a diferenciar, si sabemos, aquí es bien importante diferenciar mayúsculas de minúsculas. Minúsculas en este caso es de un número, en este caso el número del carbono del que estamos hablando, que está ahí esa ramificación.
En el caso del elemento, sería con una N mayúscula. Ojo, ¿sale? Entonces ahí ese errorcito que marcaron, corríjanlo. No recuerdo quién, la verdad no, ni voy a decir quién, pero pero corrijan esa parte. Ahora, muchos se equivocaron en isobutil. Eso sí, les marqué ahí en el asterisco, isobutil. Esta es la parte donde la tienen incorrecta. A veces lo colocaban, ojo, a veces colocaban aquí adentro, como que el otro hidrógeno y el otro carbono. No, el isobutil no puedes hacerle una contracción, no puedes meterlo aquí. A fuerza el isobutil tiene que quedar de esta manera. Así está correcto, ¿vale? No lo puedo contraer, no lo puedo poner del otro lado. Lo que sí es que este CH3, a lo mejor el que está arriba, lo puedo poner abajo. Eso sí se puede hacer. O lo puedo colocar arriba y abajo. Es decir, dejen que se los pongo. A lo mejor puede estar de esta forma, que sería CH2. Acuérdense de esta línea que significa que ahí está pegada mi cadena más larga. Después va el CH y posiblemente el CH3 puede ser que siga uno aquí arriba y el otro aquí abajo. ¿Vale? O sea, en forma estructural, no pasa nada si lo pongo acá abajo o a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo o de esta forma. No pasa nada porque sigue teniendo la misma estructura, ¿vale? De mismos hidrógenos y el mismo número de carbonos. Sigue siendo isobutil, pero ya cuando yo lo contraigo y lo quiero meter aquí con un paréntesis, ahí sí no se vale, ¿sale? Entonces corrijan, por favor. Esta es la manera correcta en que se agrega el isobutil, o mejor dicho, que se escribe, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Acuérdense que si es correcto, pongan el pulgarcito, al menos para saber si me están haciendo caso. Entonces ya se quedaron dormidos. Vale, perfecto. Muy bien, después dice abajo como que otro repaso, ¿no? De lo que estuvimos viendo. Te dice, además de los nombres sistemáticos para los radicales alquilo, es frecuente emplear para ellos nombres comunes, para lo cual se hace uso de ciertas raíces como iso, sec, o ter o neo, ¿sale? Estos son como prefijos que se ponen antes de mi ramificación o mi radical alquilo. Dice, si la valencia libre se encuentra respectivamente en un carbono, ya sea secundario o terciario, entonces en este caso sería neo. Si hay un carbono cuaternario y la valencia libre está en un carbono primario, entonces ya va a depender de la valencia en donde se encuentre, en qué carbono esté, para llamarle si es iso, sec, ter o neo. Y ahí les ponen los ejemplos. Esto lo vimos, les mandé la presentación. Y de aquí viene un pequeño ejercicio. Voy a hacer más pequeñito, ¿sale? Aquí, ojo, este está bien hecho. Hay unos que hicieron unas cosas ahí bien raritas. con líneas, a lo mejor la persona que le hizo no tenía colores, ¿vale? Está bien. Algunos yo digo por la manera en calificar se me hizo más difícil. Hay algunos que lo hicieron, por ejemplo, ponían aquí en neopentil, terpentil, isobutil, ponían los incisos también, ahí es correcto, ¿sale? Solamente que algunos sí se hicieron aquí como algo raro de las líneas, de colores usaban, pero las hacían bien, como que revueltas, ¿vale? Entonces ahí traté de adivinar bien cuáles eran, pero sí tengan consideración y tengan cuidado en hacerlo de manera correcta y con limpieza, ¿vale? Ok, este es correcto. El inciso A es isobutil, inciso B secpentil, inciso C isopentil, inciso D terpentil y el inciso E neopentil. De hecho, 2 que 3 de aquí venían en la presentación, ¿vale? Que les di. Entonces, bueno, ahí está correcto. De aquí, en esta parte, me voy a pasar al otro compañero con el otro ejercicio, ¿vale? Por aquí hay algunos errorcitos, ahorita se van a dar cuenta por qué. Y también le hace falta, ¿qué?
Si se dan cuenta, a este ejercicio le hace falta esta línea de acá. Y esta no va aquí, esta va afuera, ¿sale? Esta que viene tachecito aquí, esta no va, tampoco. Las líneas, los guioncitos, no van adentro del paréntesis, sino van afuera, ¿sale? Ese es el error. Por ahí, en esta parte de acá, también le falta CH3, a lo mejor lo hizo muy deprisa y le faltó ese CH3. Y en los de los números, ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Entonces, por eso es que me paso al otro compañero, porque aquí hay errorcitos. Entonces, esos, si ustedes también tienen ese tipo de errores, corríjanlos. Ahorita vamos a ver para que queden bien. Si lo tienen con pluma o ya no quieren pasar la goma, péguenle una hojita arriba y ya lo van haciendo, ¿sale? Entonces, aquí ahora sí nos vamos con este ejercicio. Vale. Entonces, el nonano. ¿El nonano cuántos son? 9, ¿sale? Por consiguiente, en tu contracción, teníamos que poner 7 en la contracción y siempre las esquinas no las podemos poner en la contracción porque aquí no tienen 2 carbonos las esquinas porque estamos hablando de saturados, son enlaces sencillos. Entonces, por lo tanto, las esquinas siempre van a ir CH3, solamente la contracción va en medio. Entonces, al ser 9 carbonos tu cadena, quedarían 7 en la contracción, 8 y 9 en el de al lado. ¿Vamos bien? Ahí ya queda 9. Lo pudieron haber hecho así, o lo pudieron haber, estas que son chiquitas, de 7 y 11, a lo mejor las pudieron desarrollar un poquito más y no contraerlas, también está bien, mientras hayan cumplido con el número de carbonos que se tenían. En la siguiente, un decano, son 11, ¿sale? Son 11 un decano, y entonces aquí son 9 en contracción y 2 al lado, 11. El que sigue son 16. Ojo, aquí ya empezamos con 2 números, ¿vale? Acuérdense, y este error lo tuvieron muchos. Acuérdense que les dije, el primer prefijo que está en tu palabra, vamos a hablar de las, ¿cómo podríamos decir? Las unidades, ¿sale? Es decir, aquí ex significa 6. Decano significa 10. Y entonces, si sabemos que este es unidad y este es decena, entonces tenemos 16. ¿Vale? Y eso aplica para todas las de abajo, porque por ahí se equivocaron, a lo mejor nos hablaban de la de hasta abajo, ¿no? Ahorita que la vamos a ver, y cambiaban el número, y en vez de ser 89, ponía 98. Entonces ahí sí está grave, ¿no? Porque sí son muchos carbonos de diferencia. Bueno, aunque sea un solo carbono de diferencia, la molécula es totalmente distinta. Entonces aquí son 16, 14 en la contracción más 2 de lado, 16. En la de abajo te dice octadecano. Seguimos, entonces aquí sería 8 más 10 en la decena, serían 18. 16 más 2 carbonos son 18. En la próxima, docosano, aquí de cuántos estamos hablando, de 22. ¿Vale? Vayan ahí corrigiendo, por favor, les tiene que quedar, aquí todas estas que está aquí en esta hojita, está bien, su compañero, así es que, para que ustedes lo revisen. Pentacosano, aquí estamos hablando de penta, que son 5, en unidad, 20, que es cosano, en decena, entonces estamos hablando de 25 carbonos. ¿Vale? 23 en contracción más 2, 25. La que sigue, estamos hablando de triacontano. Este de triacontano es 30. ¿Vale? 28 más 2 son 30. El que sigue, entriacontano. Aquí estamos hablando de 29, 30, 31, el que sigue, ¿no? Entria, porque este sí está un poquito difícil, que es ent, que sería de 1,
Y triacontano, estamos hablando de la decena de 30. Triacontano, en triacontano, 29, 30, 31. La de abajo, seguimos, unidades tetra, 4 y en decenas 40. Entonces quedaría 44 carbonos. ¿Vale? 44 carbonos, tetra, tetracontano. Aquí estamos hablando 2 veces, bueno, se pone 2 veces el tetra, tetracontano. El de abajo tenemos hexa, hablamos otra vez de 6, pentacontano son 50. Por lo tanto, son 56 carbonos. ¿Vale? Arauz, dime. Sí, una pregunta, maestra. ¿Hasta qué, bueno, en qué cantidad ya empieza a terminar en CH2? ¿O cuándo termina en CH2? Sí, es cierto, tienes razón. No, no debe de quedar en CH2. Fíjate, yo me fui con ¿sale? Hay que corregirle. Gracias, Arauz. No, de hecho, todos aquí, al ser alcanos, todos terminan con CH3. En CH2 pueden terminar si tuviera un doble enlace al final, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí ya estás haciendo ahí tu tetravalencia, ¿no? Porque son 2 enlaces más tus 2 hidrógenos ya son 4. Entonces, aquí el chico que, yo creo que va a reconocer esta parte, ¿vale? Corríjame estos últimos. Muchas gracias, Arauz, tienes razón. Entonces, aquí ya va 56. Después, hepta, hexacontano. Aquí ya son, hepta es de 7 unidades y hexacontano son 60, quedaría en 67. La contracción son 65 más 2 carbonos, 67, ¿vale? Y por último, el nona octacontano. Aquí no sé por qué muchos, si ya lo estaban haciendo bien en la parte de arriba, hubo algunos que lo hicieron correcto y la última ya les falló, no sé por qué, por ahí a lo mejor se cruzaron los cables, pero nona, ¿vale? Es 9 en unidad y octacontano, aquí ya sería 80. Por lo tanto, son 89 carbonos, ¿vale? Yo creo que así como lo estamos viendo, como se los pongo de unidades, decenas, es una buena manera de que ustedes cuando les pongan de esta forma para poderlo hacer la cadena o para poderla escribir de manera correcta, lo pueden hacer así, ¿vale? Para que no se confundan. Ojo, aquí en la contracción, acuérdense que solamente se puede hacer de esa forma cuando son enlaces sencillos, ¿sale? Cuando estamos hablando de esta parte de alcano. Si en otra parte de tu cadena, de tu gran cadena larga, hay un doble enlace o un triple, pues ahí ya no aplica. Pero si tú quieres hacer, como por ejemplo lo vamos a hacer en el otro ejercicio, si ahí hay una contracción chiquitita, se usa. Pero si tú ya no quieres contraer la que sigue, ya no la tienes que contraer. O sea, no se tiene que hacer todo lo de en medio, sino que tú puedes hacer como para asimilar solamente 3 carbonos, contraer 3 carbonos, y ya el otro ya no lo quiero contraer porque a lo mejor tiene una ramificación. Acuérdense, también no aplica en ramificaciones esta contracción. Aquí lo ponemos de esta forma porque pues no te está mencionando ninguna ramificación, ningún doble enlace, ningún triple enlace. Por eso se hace de esta forma, ¿vale? ¿Hay dudas aquí? ¿Ya corrigieron? A ver, su pulgarcito, díganme si hay dudas. Si no hay dudas, digo, perdón. Vale, porque si no me sigo y si ya pasamos este tema, quiere decir que ya es correcto y después, si tienen dudas, pues se les va a hacer más complicado. Voy a borrar esta parte. Y nos vamos con el último ejercicio.
acuérdense de corregir esto, que son CH3. Fíjate que me fui con la finta de que estaba bien, como yo empecé a revisar los de en medio, y dije, pues como los de arriba estaban bien, me fui de filo, pero gracias, Arauz, por ese pequeño detalle. Vámonos con la última. Ok, a la mayoría les dio 19, algunos 20, algunos les dio, creo que nada más, eran los máximos, ¿vale? Ojo aquí, fíjense. ¿Cuánto es la más larga? 21, ¿sale? 21 es la más larga, el nombre de tu cadena principal sería, aquí nada más te dice el nombre de tu cadena principal, no de todo esto, ¿sale? O sea, tu cadena principal sería N-acosano, ¿sale? Porque son 21, pero en realidad tu molécula, toda esta de aquí, de esta fórmula, no tiene ese nombre, solamente la cadena más principal, que sería la más larga. Ok, ¿cómo nos damos cuenta? Ya lo marqué aquí de amarillo, no estaba de amarillo, pero ojo, aquí hay unos puntos a tratar, ¿vale? Primero, fíjense en esto que a lo mejor no tuvieron o lo dejaron pasar de visto, ¿sale? Estas contracciones que están aquí te están dando números más grandes. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú pudiste haber encontrado tu cadena más larga por otro lado y ojo, las cadenas más largas van de punta a punta, ¿vale? Porque por ahí algunos como que hacían según su cadena más larga y por aquí se quedaba y no tomaban en cuenta la ramificación, ¿vale? Es la que tú encuentres más larga. Y así les ponen luego en los exámenes. Por consiguiente, si se dan cuenta, empezamos a contar. ¿De dónde vamos a empezar a contar? A ver, que me diga Juárez, ¿de arriba o de abajo? ¿De dónde empezamos a contar? ¿Sí está Juárez? ¿O no entró? A ver, déjenme mostrar participantes. Sí, sí está Juárez, pero... Permítame, maestra, es que me pasó un accidente en mi casa y estoy recogiendo. Ok, vale. Bueno, ¿alguien más de su compañero que me quiera decir de dónde vamos a empezar? ¿Si de arriba o de abajo? ¿De dónde se les ocurre? ¿De dónde sería más viable? ¿No? A ver, déjenme ver. Creo que ya los quité de aquí. Vale, pues sí, bueno, ya les digo, ¿vale? Ok, ¿de dónde vamos a empezar? De la parte de abajo. Este sería tu carbono 1, ¿vale? Aquí sería tu carbono 2 y carbono 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta contracción. Después, este sería tu carbono 4, tu carbono 5, el carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11, 2, márquenlos igual que yo, ¿sale? 12, 13, 14, 15, 16, 17, que es la contracción de 3 sería 18, 19 y carbono 20, y el último sería el 21. Ay, qué feo qué feo 2 me salió. Dejen que lo borro. Y el último entonces quedaría como el 21, ¿sale? ¿Por qué vamos a empezar a contar de abajo? Porque aquí tenemos la ramificación más cercana,
Fíjense bien, contamos 1, 2, 3, 1, sería 1, 2, 3, y en el carbono 4 está mi primer ramificación, ¿sale? Que sería un terbutil. Bueno, de hecho, aquí marqué este CH, ahí está. Esta es mi primer ramificación. Entonces está en el carbono 4. Si yo reviso la primera ramificación en la parte de abajo, quedaría en qué carbono. Fíjense, aquí es 1, más 3 de aquí ya llevamos 4, más este de acá son 5, más este de acá son 6. Entonces, esta ramificación quedaría en el carbono 6. En el carbono 6 quedaría. Y este está quedando en el carbono 4. Por lo tanto, empieza el conteo, ¿sale? Aquí ya empezamos con reglas de nomenclatura. Cuando yo ya encontré mi cadena más larga, ¿sale? Ya la encontré. ¿Dónde voy a empezar a numerar los carbonos? 1, tengo que buscar las ramificaciones. Y 2, si ya empiezo a contar de dobles o triples enlaces, también tienen que ver con el que esté más cercano de mi cadena principal, ¿vale? Entonces, si en este caso, este terbutil que está aquí, empieza o su ramificación es en el carbono 4, es en el carbono más cercano o más pequeño, ¿sale? Por lo tanto, mi conteo de carbonos empieza desde abajo, porque en el otro sería en el carbono 6, ¿vale? Esa es una de las reglas importantes, siempre, siempre. Entonces, por ahí, corrijan, te menciona de amarillo la cadena más larga. Ya pusimos de amarillo la cadena más larga. La numeramos, no te decía que la numeraras, pero es importante, numérala para que sepas de dónde vamos a empezar a contar los carbonos. Te dice que de azul, los radicales alquilo con máximo 3 carbonos, ¿vale? Los que sean propiles. Los morados, los que sean con 4 carbonos, los que sean butil. Aquí ya le puse otro color, pero ustedes háganlo con morado. Y de verde van a ser los de 5 carbonos. Y ya depende de eso, le van a poner ya sea isotel, aquí fíjense como pues, directito CH2, CH2. Este de aquí. H2, H2, H3. Aquí no le vamos a poner ningún prefijo y solamente es butil, ¿sale? En este sí, porque acuérdense que en este es en este carbono terciario, ¿vale? Entonces, en este carbono terciario ya estamos viendo butil, ¿vale? Secundario, perdón. Entonces, aquí es como vamos a estar revisando los radicales al kilo. Te dice otra parte importante de la nomenclatura. Anota en orden alfabético los radicales encontrados. Esta no se las había dicho la regla, pero el iso, el ter, no entran dentro del orden alfabético. Los que van a entrar solamente son pentil, butil, butil. Por ejemplo, aquí hay un etil, ¿sale? Ese etil tenía que haber sido el primero que se mencione. Por ahí algunos sí lo encontraron, pero lo pusieron al final, ¿vale? Entonces, el etil, aquí, bueno, te faltó, pero no va aquí, ¿no? Porque sí, en realidad primero es el butil. Quedaría aquí en medio. El etil, pentil, este butil de aquí quedaría al principio igual, ¿vale? Butil, isobutil, terbutil. Ahí sí lo pondríamos. Es importante porque es otra regla de nuestra nomenclatura, ¿vale? Entonces, esto es como un inicio a lo que vamos a ver el día de hoy. Está bien, algunos hicieron por ahí el intento, les digo que, perdón, la mayoría encontraron de 19 a 20, ¿vale? Pero por ahí como que la cortaban. Entonces, hay que poner esta completita. Siempre, siempre que estén buscando cadenas más largas, fíjense en las contracciones, porque casi siempre estas son las más largas, porque ahí tienen carbonos y a veces nos damos cuenta que ya con esos pues se completa una cadena mucho mayor
de las normales que tenemos. Así que aunque se vean muy grandes, si tú tienes un número más grande en esa contracción, pues por consiguiente va a ser la cadena más larga, ¿vale? Entonces, ¿ya corrigieron? Para cerrar. ¿Vale? Bueno, vámonos entonces ahora ya con la parte de la clase, ¿sale? Ahorita ya estuvimos un tiempo viendo la retroalimentación y ver los errores que estuvieron haciendo en su tareita, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver ya a entrar de lleno con nomenclatura y con los hidrocarburos, ¿vale? Bueno, acuérdense que en su mapa conceptual, pues ahí vimos, ustedes pusieron a veces hasta los usos, pusieron ejemplos y realizaron hasta el impacto ambiental, ¿no? Pero una parte importante es de que, aparte de la importancia y utilidad que tienen, pues es bien sabido que están hechos solamente de carbono e hidrógeno, a diferencia de otros grupos funcionales en química orgánica. Estos hidrocarburos solamente van a estar 3, que son alcanos, alquenos y alquinos, y solamente tienen carbono e hidrógeno. No hay más elementos en sus cadenas, ¿vale? Vamos a iniciar ya con de lleno. Yo creo que hoy vemos alcanos, todo lo que es nomenclatura de alcanos, ¿vale? Aquí tenemos los hidrocarburos, solo están constituidos, les mencionaba, por carbono e hidrógeno. Tenemos los primeros que son alcanos, que son saturados y tienen enlaces sencillos. Los alquenos tienen enlaces dobles y los alquinos tienen enlaces triples. La terminación tiene que ver con el nombre de ese grupo funcional. En este caso, alcano, terminación ano, alqueno, terminación eno y alquino, terminación ino. Los radicales alquilo, que ya los vimos, tienen la terminación il o hilo. En este caso, el ejemplo que tenemos arriba es metil. En vez de metano, tienen el prefijo de un solo carbono que es met, pero la terminación il porque es un radical alquilo, metil, ¿sale? Hasta ahí todo eso ya lo habíamos visto, las generalidades. Y estas son las moléculas de alcano. Si se acuerdan, estas bolitas, ¿sale? Las utilizábamos en el laboratorio. Entonces, aquí tenemos los enlaces sencillos. Las bolitas mucho mayores son los carbonos. Las bolitas chiquitas son los hidrógenos. Y aquí podemos ver muy bien cómo están unidas, como si fuera unas cadenitas que en realidad, pues, son, bueno, ejemplifican muy bien los 4 enlaces que tienen los carbonos, o llamada también su tetravalencia, ¿vale? Ahora vamos a ver las características de los alcanos. Hoy solamente vamos a ver puro alcano. Los alcanos también son llamados con otro nombre como más comercial, como más usual, parafinas. Así se les llama también. Estos son hidrocarburos alifáticos y saturados. ¿Qué significa eso? Que tienen enlaces sencillos y también dice, contiene el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbonos presentes. Al ser saturados y al ser enlaces sencillos, pues por eso tienen esta característica de que van a contener el número máximo de hidrógenos. Tienen los hidrógenos que más puedan tener ahí si es que no están unidos a otro carbono, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos carbono, 3 hidrógenos y el enlace, ya son 4. En el de en medio, como decíamos, es el CH2, que sería carbono, 2 enlaces al lado y tus 2 hidrógenos, ya tenemos 4. Y en las orillas, ¿sale? Tenemos otro CH3, que es este carbono, 3 hidrógenos y el enlace son 4, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula? Por ahí muy pocos
en sus mapas conceptuales mencionaron las fórmulas. Estas, por favor, anótenlas. Anoten las fórmulas de alcanos. También va a haber fórmula para alqueno y fórmula para alquino. ¿Por qué? De esto va a depender su fórmula condensada. Va a haber fórmulas condensadas cuando veamos, por ejemplo, aquí CH4. Aquí tenemos un 1, que es el número de carbonos, y va a depender de los hidrógenos que tenga ese carbono. Si estamos hablando de un metano, ¿sale? Entonces quedaría 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces sería CH4. Y estamos hablando de un metano, que tiene, en este caso, un carbono y sus 4 hidrógenos a los lados, ¿sale? En cada enlace. Pero si estamos hablando de un meteno, quiere decir que tengo yo un hidrógeno menos, porque el enlace que quedaría para el otro hidrógeno lo estoy ocupando en el doble enlace, ¿sí me entienden? Entonces, por lo tanto, el número de hidrógenos sería menor en el caso de alquenos. Por eso es importante las fórmulas. Cada hidrocarburo, ya sea alcano, alqueno y alquino, va a tener una fórmula para que ustedes sepan cómo identificarlos en la forma, más en la fórmula condensada. ¿Por qué? Porque en las desarrolladas y semidesarrolladas, pues ya te está indicando que sí hay dobles y triples enlaces, pero en la condensada no, porque en la condensada solamente tenemos carbonos e hidrógenos, ¿vale? El número así como está aquí en la fórmula, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Propiedades y usos de los alcanos. El estado físico de los primeros 4 alcanos, que son metano con un carbono, etano con 2, propano con 3 y butano con 4, son gaseosos, ¿sale? Son gaseosos y son los que más utilizamos. Es el gas que comúnmente conocemos. Y del pentano, es decir, del carbono 5, al hexadecano, es decir, al 16, estos carbonos, o mejor dicho, estos compuestos son líquidos. Del 5 al 16, su estado de agregación es líquido. Y a partir del 17, son hidrocarburos sólidos, ¿vale? Ojo, entonces eso es importante, tiene mucho que ver con el número de carbonos que tenga la cadena, el estado de agregación que va a tener la molécula. Ahora, el punto de fusión, de ebullición y la densidad van a aumentar conforme al número de carbonos tenga esa molécula. Es decir, el pentano y los hexadecanos va a tener más, su punto de fusión es mayor, el de ebullición y la densidad. Y esto también, pues es lógico, ¿no? Porque si, por ejemplo, los 4 primeros alcanos son gaseosos, pues su densidad es menor. Y si a partir de los 17 átomos de carbono son sólidos, pues son más densos, ¿vale? Entonces también tiene esa parte de característica. Todos los alcanos son insolubles en agua. El principal uso de alcanos es como combustible y son conocidos, ¿vale? Debido a esta gran cantidad de calor que liberan con las reacciones que realizan. Por eso son utilizados como combustibles. Ahora, nomenclatura IUPAC. Ya empezamos con este nombrecito que les gusta mucho, ¿no? De IUPAC. Aquí, ojo, a diferencia de la nomenclatura inorgánica, no hay varios tipos de nomenclaturas, no, aquí solamente vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC y no hay otra, ¿vale? Entonces, aquí esto ya lo habíamos visto un poco, tenemos aquí el número de átomos, se refleja en el prefijo griego que tenemos en color rojo. Met de 1, et de 2, prop de 3, but 4, pent 5, ex de 6, ept 7, oct 8, non 9, 10 dec, y ya después ahí empezamos ya con los otros prefijos que ya vimos. Ya les mandé una listita, ¿sale? Una imagen con toda esta información. Ya nada más le aumentamos el sufijo ano.
o la terminación ano, porque estamos hablando de alcanos. Esta parte ya la habíamos visto, ¿sale? Entonces vamos a pasarnos al siguiente, a la siguiente parte. Igual, aquí tenemos las fórmulas semidesarrolladas, como les decía, aquí estamos hablando que en todas mis, en todas mis moléculas, cuando lo ponga como semidesarrollada, todos mis inicios y finales van a estar con CH3 y los únicos que voy a poder contraer son los de en medio, ¿sale? Esto es muy parecido al ejercicio que hicieron de tarea. De hecho, aquí está el nonano, vean, 7 más 2, 9. Aquí está el undecano, tetradecano que es 14, octadecano que es 18, ¿sale? El eicosano, que es el 20, eneicosano, que es el 21, triacontano, que es 30, el pentatriacontano, que es el 35, y el octacontano, que es el 80. ¿Vale? Que esto ya pues lo expliqué hace un ratito. Aquí yo creo que no hay tema con esa parte. Aquí están las contracciones. Les repito, solamente se pueden contraer aquí porque no hay alguna ramificación, sino que está toda mi cadena, como si fuera una cadena principal y seguidita. Y como es, estamos hablando de alcanos, por eso es de esa forma, porque solamente tiene enlaces sencillos. ¿Vale? Vale, ahora vamos a ver las reglas, pongan atención, ¿sale? Número 1, ¿qué es lo que primero tengo que hacer en la nomenclatura? Primero voy a localizar, así como lo hicieron en la primer tareita, mejor dicho, en la última, en la 46. Vamos a localizar la cadena continua, ¿sale? Que sea seguidita y que tenga más carbonos. La cadena principal va a ser la cadena más larga que tenga el mayor número de carbonos, ¿sale? Aquí podría decirle mayor número de carbonos, me suena más lógico, porque una cosa es que sea más larga y otra que sea con mayor número de carbonos. Esto porque tiene que ver con las contracciones, porque si yo pongo más larga, pues a lo mejor puedo tener muchas contracciones en esa cadenita y es cortita, pero a lo mejor en una contracción tengo 18 carbonos, ¿no? Entonces, pues sería más adecuado decir la cadena que tenga el mayor número de carbonos sería la cadena principal. La cadena más larga se numera de un extremo al otro extremo. Siempre tienen que llegar de extremo a extremo, iniciando por el carbono, ojo, lo que vimos hace ratito, más cercano a alguna arborescencia. ¿Sale? Hace ratito empezamos desde abajo porque estaba la arborescencia más cercana al carbono 4 y en el otro estaba más cercana al carbono 6, por lo consiguiente se empezó a contar de abajo. ¿Sale? Esa es la primera regla. Segunda regla, dice, se nombran las arborescencias presentes en el compuesto, anotando el número de carbono donde se localizan. Si en la cadena más larga un radical se repite más de una vez, estos se nombran con los prefijos de cantidad, que son di cuando son 2, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta cuando son 5, hexa cuando son 6, y solamente son válidos para sustituyentes sencillos. Ojo, si aquí hablamos con sustituyentes especiales, que son con los prefijos iso, sec, ter y neo, no se va a utilizar estos prefijos de cantidad, ¿vale? Dice, si en un mismo carbono existe más de una vez el mismo sustituyente, entonces se tiene que mencionar el número tantas veces como se repite el radical. Dijo, híjole, está bien, van a decir, es que ¿para qué se pone? Porque hay varios números y todavía que le pongo, por ejemplo, déjenme poner el lapicito. Supongamos, ¿vale? Aquí tenemos CH3. Vamos a poner una cadena
cortita para empezar con los ejemplos y para que me entiendan lo que les acabo de comentar. ¿Vale? Ahí está. Vamos a contar que todos tengan 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4 y 3, 4. Vale, está correcta. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjenme pasar el amarillo. Mi cadena más larga. Aquí pues está fácil, esta es mi cadena principal, la más larga. Yo siempre les digo que utilicen marcatextos o algún plumoncito que tengan, ya sea amarillo, verde, con esos colores, para que marquemos las cadenas principales. Así vamos a estar trabajando y más ahorita que es que les voy a estar revisando en la computadora, se me va a hacer mucho más fácil y para ustedes también va a ser más sencillo buscar las cadenas principales. Entonces pueden marcarlas. Si no tienen marca textos amarillo o verde, pueden utilizar un plumín amarillo verde, una crayola, un color, lo que tengan, pero sí con esos colores que son como que más llamativos, ¿vale? De preferencia amarillo. Aquí está mi cadena. Esa es mi cadena principal. Ahora, si seguimos la primera regla, te dice, ya vimos la cadena principal, es la más larga y es el que tiene mayor número de carbonos. ¿De dónde voy a empezar a contar? Desde la arborescencia más cercana. Por consiguiente, sería mi carbono 1. Creo que aquí, no se ve, ¿verdad? En los números. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces sería mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4 y mi carbono 5. Entonces, yo aquí ya tengo una cadena más larga que es pent con ese prefijo, con la terminación ano, porque es un alcano, pentano, ¿vale? Pero yo tengo esta arborescencia. ¿Y en dónde está? En el carbono 2. Entonces sería 2-metil. Tengo una arborescencia chiquita de metil, entonces sería 2-metil pentano. Esto sería mi nombre de la nomenclatura de esta cadenita. Pero ahora vámonos con otro ejemplo. ¿Qué tal si yo, en vez, lo voy a poner con otro color para que se distinga. Si en vez de tener solo esta ramificación, yo tengo otra aquí abajo. Y por consiguiente, aquí ya no quedaría. Entonces, solamente sería un carbono solito, porque son 1, 2, 3, 4. El CH se quita, por eso lo estoy marcando arriba. Y aquí ya cambiaría un carbono solito con los 4 enlaces. Entonces, tengo arriba metil y abajo metil. Sigue siendo pentano, ¿sale? Entonces, voy a ponerle igual en la parte como si fuera su apellido. Yo siempre les digo que el nombre de la cadena principal va a ser como si fuera el apellido. El apellido siempre lo tenemos casi al final. Y tu nombre va a ser, o el nombre de tu molécula, de tu compuesto, van a ser las arborescencias, ¿vale? Entonces, primero se mencionan arborescencias y después se menciona el nombre de tu cadena principal. Entonces, aquí, ojo, tenemos en el mismo carbono 2 radicales. Entonces va a ser, si aquí llevamos a cabo estas reglas, entonces tendríamos que ocupar el di, ¿correcto? Pero aquí también te dice que el número localizador se va a repetir tantas veces como se repite el radical. Por lo tanto, sería 2,2. Ay, es que ya no me va a caber. Lo hice muy grande. Lo hago un poquito más pequeñito. Ahí está. Entonces sería 2. Es importante que pongan la coma, ¿sale? Porque si no sería 22. 2,2 guión dimetil.
a veces me han dicho ustedes mismos, ¿vale? En otros grupos o en otros semestres, es que es ilógico, porque si estás poniendo 2,2, quiere decir que tienes 2 metiles. Pues sí, pero así son las reglas, así es la UPAC, así es que ni modo y nos aguantamos, ¿vale? Sé que es demasiado repetitivo, pero son reglas y así se tiene que colocar. 2,2-dimetilpentano sería la que está en azul, pero si nos vamos con la otra que está en verde, con un solo radical, con un solo, con una sola arborescencia, quedaría 2-metilpentano. Ojo en el uso de comas y ojo en el uso de guiones, ¿vale? Entonces, por ahí, copien ese ejemplito porque es lo principal que tiene que quedar claro, ¿vale? ¿Dudas a partir de aquí? Vamos, esto es la base, ya de aquí ya seguimos con muchos ejemplos y ejercicios al final. ¿No hay dudas? No, maestra. Vale, perfecto. Bueno, entonces le voy a borrar, ¿sale? Ya tenemos 2 de las principales reglas. Ahora vamos a ver los ejemplos que dice aquí. Voy por el puntero. ¿Qué hora son? No me vaya a pasar y aquí apenas son las 8:05. Que ya se me hizo largo. Yo pensé que ya dije, ya son las 11 de la noche, ¿qué pasa? Ahí me avisan, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la cadena más larga. Primerito, ¿sale? En amarillo. Siempre las voy a marcar yo con amarillo, por eso les pido que ustedes también para que estemos en la misma sintonía, ¿vale? Entonces, esa es la primera, marcar mi cadena más larga. Segundo, numerar mis carbonos a partir de la arborescencia más cercana. En este caso, este es en el carbono 1, porque mi arborescencia está en el 2, en el carbono 2. Si yo empiezo a contar de atrás, pues quedaría en 1, 2, 3, 4, en el carbono 5, y esta arborescencia, y entonces ahí no me conviene. ¿Qué pasa si en el mismo carbono, a ver, supongamos, fíjense bien, si en este carbono 8 hubiera otro metil, ¿en dónde creen que yo empezaría? Supongamos, a ver, vamos a ponerlo. Porque todo eso les puede pasar, ¿vale? Entonces, supongamos que aquí tenemos otro CH3. Vamos a quitar este de aquí, porque ya quedaría distinto, ¿no? Con esos 4. A ver, ¿me están Malagón? ¿Cifuentes? A ver, Oburón, alguien que me ayude. ¿Qué pasaría? ¿Dónde empezarían a contar? ¿Ya de aquí, del final o del principio? Si en los dos, estamos viendo que en los carbonos 2 quedaría un CH3. ¿Dónde creen? ¿O cómo se les hace lógico? A ver, Miriam, Ledesma, por ahí está también. No veo a los demás. Tinoco, Piña, Martínez Prado, pues están todos, hay muchos, pero a ver, díganme. ¿No? ¿Ni idea? Tan siquiera díganme, no, maestra, a ver, díganos la respuesta, por favor. Sóplela, por favor. Ok, vale. Muchas veces en este caso nos vamos a encontrar con este tipo de compuestos. Cuando sea de esa forma, nos vamos a ir con la ramificación que tenga más ramificaciones juntas. Por ejemplo, aquí tenemos este CH3 y luego en el otro carbono hay un CH3. Entonces aquí tenemos 2 ramificaciones seguiditas. Y en este de acá solo tenemos una aquí y luego tenemos que pasar otros 2 carbonos porque aquí está la otra ramificación. Entonces, ¿dónde hay más ramificaciones? Sigue habiendo de este lado. Y por este lado vamos a empezar. Esa es una. Otra.
¿Qué tal si tenemos el mismo número de ramificaciones, pero a lo mejor aquí, en vez de tener este metil, tenemos un butil? Por consiguiente, ¿quién va a tener mayor peso? La que es más compleja, ¿sale? Entonces, ahí sí empezaríamos de este lado, porque aquí tenemos un butil y acá tenemos un metil. Entonces, si estamos carbono 2, y aquí tenemos un butil y acá un metil arriba, entonces sí empezaríamos aquí abajo, ¿vale? Entonces, hay ciertas reglas que tenemos que seguir. Por consiguiente, hay que apuntarlas todas para que no se nos pase ningún detallito. Esta sería la primera, ¿sale? Son 9 carbonos. Tenemos metil aquí, metil, un etil o etilo y un propilo. ¿Cómo se llamaría? A ver, ahora que nos veamos, les voy a dar unos chocolates. ¿Quién me contesta correctamente por un chocolate? ¿Cómo se llama esa molécula? Ya con lo que les dije, es sencillita, está sencillita. ¿Cómo nos quedaría? Lo pueden escribir en el chat si quieren. Una regla que también ahí no venía, que es importante, es que cuando tenemos varias ramificaciones, las vamos a nombrar las ramificaciones. Es el nombre. Cadena más larga lo vamos a poner como apellido, ¿sale? La cadena más larga, principal. Y los nombres en las ramificaciones sí van a ir en orden alfabético, y esto tiene que ver con no con los prefijos, ¿sale? O sea, sin contar di, tri, tetra, ni penta, ¿sale? Sin contar esos, o sea, solamente con el nombre de la arborescencia, que es metil, etil, butil, propil. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Podría ser 4 etil, 2,3 dimetil y 5 propilnonano. Exacto. A ver, dime quién eres, no te veo. Valenzuela Silva. Valenzuela. Nathan, Eduardo. ¿Nathan? Sí, ¿Mande? sí. Nathan, ok. Perfecto, Nathan. ¿Sale? Así, deja ver si lo tengo aquí. Bueno, aquí están metilo, propilo y etilo, son radicales alquilos. Dice, los radicales alquilo son cadenas de carbono que tienen un radical libre o electrón. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? El electrón libre o radical es el que se une a la cadena principal. Ahora, aquí hay dos opciones, nomenclatura y UPAC. Vamos a verlo. Primero, los radicales se pueden ordenar en dos formas, como les decía, ¿sale? Ya ahorita nos dio la respuesta, pero vamos a ver las reglas, que hay como dos opciones. Dice, los radicales se pueden ordenar, ya sea por orden alfabético o por la complejidad. Nosotros vamos a utilizar la opción de arriba, por orden alfabético, ¿sale? Entonces, aunque tú tengas primero el metil, que está en el carbono 2 y en el 3, no, pues primero vamos a mencionar el etil, que sería 4-etil, ¿sale? Ojo, aquí tiene que ver ¿cómo se llama?
los guioncitos y las comas que les decía. Después dice, se da el nombre del alcano de acuerdo a la cantidad de carbonos que se encuentren en la cadena principal. Entonces quedaría 4-etil-2,3-dimetil-5 propil o propinonano. Yo le voy más como propil-nonano, ¿sale? Está bien de ambas formas, o también ponerle 4-etilo-2,3-dimetilo-5-propilnonano, ¿vale? Ambas formas están bien, entonces yo lo pondría de esta manera, así exactamente como lo dijo Nathan. 4-etil, 4-2,3-dimetil-5-propilnonano. Así, correcto. ¿Vale? Entonces apúntenlo, por favor. Esta es la primer nomenclatura. Ya por ahí ya sabemos las reglas y vamos a ir viendo poco a poco esa parte. ¿Sale? Entonces, esa sería la nomenclatura UPAC. Vamos a hacer ciertos ejercicios, ejemplos, mejor dicho, con todos juntos estos ejercicios y ya después vamos a irnos ya al cuadernillo para hacer la nomenclatura que viene ahí, ¿vale? Cadena principal, lo primerito, enumerar conforme a la primer ramificación, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra cadena principal. Esta es la cadena principal. La más larga, aquí está fácil porque se ve luego cuál es la cadena más larga, ¿vale? Aquí si no hay tanta confusión como fue en su ejercicio 46, ¿vale? Aquí tenemos 3 ramificaciones. Ya encontramos mi cadena principal. Y tenemos 3 ramificaciones. ¿Por dónde vamos a empezar? Por donde está la ramificación más cercana, que sería en el carbono 4, ¿vale? Aquí está, entonces iniciamos en esta. Y el total serían 16 carbonos. Ahora, ¿cómo quedaría? Fíjense. Entonces, como mi cadena principal es de 16 carbonos, yo tengo un hexadecano. Ese es mi apellido, mi cadena principal, hexadecano. Y mi nombre serían las ramificaciones, ¿vale? Empezamos primero con 4,9-dimetil-7-propil-hexadecano, ¿vale? También está sencilla. Repito, 4,9-dimetil, acuérdense, no se olviden de poner el di, aunque ya sepamos que estamos poniendo que uno está en el 4 y otro está en el 9, aún así tenemos que poner el di, 4,9-dimetil-7-propil hexadecano, ¿vale? Este sería el nombre final de esta cadena, este compuesto. Aquí tengo otros ejemplos. Acuérdense que luego les pongo de más, lo encontré en otro libro. Dice reglas, nomenclatura, UPAC. Básicamente es lo mismo, pero como que está resumido en una sola diapositiva. ¿Sale? Primero localizamos la cadena más larga de carbonos. Se debe considerar aquella que presente el mayor número de arborescencias o las arborescencias más sencillas. La cadena más larga se enumera de un extremo a otro, iniciando por el carbono más cercano alguna arborescencia. Se nombran las arborescencias, creo que es lo mismo, di, tri, tetra, penta, y el número localizado se repite tantas veces. Los radicales tienen 2 formas, por orden alfabético o por complejidad, y de acuerdo a la cantidad de carbonos que se encuentren en la cadena principal. Aquí tenemos 4 ejemplos. Aquí tiene 7, mi cadena principal tiene 7 carbonos, empezamos a contar del final, entonces sería heptano. Tenemos 3 arborescencias, empezamos con 2,3 dimetil, 4 etilheptano. Siguiente ejemplo, mi cadena más larga tiene 8 carbonos, tenemos un metil en carbono 2, un etil en carbono 4, un propil en carbono 5, entonces quedaría 2-metil-4-etil, 5-propiloctano, ¿sale? La última ramificación se une el nombre con la cadena principal, si se dan cuenta. Por ejemplo, aquí dice etilheptano y propiloctano.
eso sí, esa sí hay esa unión, ¿vale? No le vayan a poner aquí ningún guión porque sí va junto. En la de abajo. Aquí pareciera que está un poco rarita, pero en los carbonos sí va de arriba hacia abajo y luego da vueltas. Son 8 carbonos. Entonces es un octano. Ojo, aquí tenemos un radical especial. Los radicales sencillos son, acuérdense que son nada más el metil, etil, propil, butil, pentil. Pero cuando ya estamos hablando de isopropil, isobutil, terbutil, neopentil, es porque ya estamos haciendo o ya se ve que la ramificación principal está conectada con carbonos primarios, secundarios, terciarios, etcétera. Entonces, aquí sí también vamos a hablar de estos radicales especiales, ¿vale? Pero el prefijo isoter no entran dentro de isoter, sec y neo, no entran dentro del orden alfabético, solamente el radical, ¿sale? Lo que es la arborescencia. Entonces aquí quedaría, en este carbono 3 tenemos 3-metil-5 isopropil octano, ¿vale? En este otro ejemplo son 7 carbonos. Empezamos desde de este lado, ¿vale? Donde estoy marcando. Después 2 metiles, que está en el carbono 2 y en el 5, entonces quedaría 2,5 dimetil, guión 3 isopropil heptano, ¿vale? Entonces aquí ya estamos metiendo también radicales especiales, o sustituyentes especiales, perdón, y entonces también hay que tener ahí al pendiente esa parte que luego yo, por lo que he visto, les cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale? Pero hay que irlo trabajando. Entonces, aquí hay ejemplos del metano, entonces es el metil, el etano es etil, el propano es propilo o isopropilo, dependiendo, ¿ok? Acuérdense que sería la ramificación, la cadena principal y de este lado la cadena principal del isopropilo o isopropil. Butano, cuando son 4, así es sencillo, y es N-butilo, cuando aquí está agarrada la cadena principal, pero cuando estamos hablando sec-butilo, es cuando tenemos aquí mi cadena principal en este carbono como penúltimo de aquí, de esta cadena de 4 carbonos, ¿vale? Isobutano, aquí tenemos el isobutil, quedaría también en la cadena principal de este lado, y el terbutil de este lado, que eso ya lo habíamos visto, repásenlo por favor, va a ser importante para su nomenclatura, para la nomenclatura. Tenemos acá, todas estas diapositivas se las voy a mandar, también si quieren imprimirlas o copiarlas a su cuaderno, está bien para que les sea más fácil, ¿sale? Todas estas tablitas, tenemos aquí el pentano, N-pentil, ya cuando se forma la ramificación, y sec-pentil, cuando tenemos la cadena larga pegada a este carbono. Isopentano, aquí tenemos isopentilo, aquí esta cadena principal, terpentilo y neopentilo, ¿sale? Entonces, les digo, esto es para los radicales alquilo, pues les va a servir demasiado. Todo esto la pueden también imprimir y tenerla ahí como un tipo acordeón o guía que les va a ayudar para la nomenclatura, ¿vale? Vámonos con los ejemplos. Mi cadena principal, fíjense, aquí está como de forma taquigráfica, porque ojo, también la pueden tener de esa forma. Aquí tiene 21 carbonos. No está ninguno en contracción, todos están con la fórmula semidesarrollada. Tenemos 21 carbonos y tenemos 3 ramificaciones, que queda en el carbono 3, 2 etiles, uno de este lado y otro de este lado. Tenemos en el carbono 8 un neopentil y en el carbono 16 un isopropil. Entonces queda 3,3-dietil
neopentil, 16 isopropil, N-icosano, que son los 20, la cadena con 21 carbonos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Porque ya vamos a empezar con otra cosa. ¿No? No, maestra. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los cicloalcanos? Si recordarán, los cicloalcanos son cadenas que son cerradas, ¿vale? Las otras eran abiertas y son lineales. En este caso son cadenas que van a estar cerradas del carbono a carbono, como el ciclopropano, que tiene 3 carbonos, ciclobutano, que tiene 4 carbonos, ciclopentano, que tiene 5 carbonos, ciclohexano, que tiene 6 carbonos, y el cicloheptano, que tiene 7 carbonos. ¿Cómo va a ser la nomenclatura aquí? Muy parecida, ¿sale? Muy parecida. Fíjate, si el cicloalcano tiene 2 sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que tiene prioridad alfabética. Eso es importante. Por la que tenga prioridad alfabética, es decir, que esté primero en tu de orden alfabético, el primerito que encuentres, por ahí vamos a empezar la numeración. No se consideran, ojo, aquí tampoco, los prefijos iso, sec, ter y neo, solamente los de los radicales sencillos, ¿vale? Que podría ser etil, que podría ser propil, metil, butil. Solamente esos entran dentro de la prioridad alfabética, estos de aquí no. Ahora, siempre vamos a mencionar que es un ciclo. Aquí sería ciclobutano, ciclopentano. También el ciclo sería mi cadena principal. Eso sí, siempre se va a hacer mi cadena principal. Entonces iniciamos con el primero, que son 4 carbonos, entonces quedaría ciclobutano. 1-etil, acá hay 1-etil, 3-metil. Empezamos con este 1, aquí diríamos, pues ¿de dónde empiezo? Va a ser de la ramificación o nuestra arborescencia que tenga prioridad alfabética. Entonces queda 1-etil, 3-metilciclobutano. La siguiente, aquí ya estamos teniendo un halogenuro de alquilo, que es con un halógeno, y el halógeno, como es el bromo, tiene prioridad alfabética, ¿vale? Entonces quedaría 1 bromo, 3 terbutil, no vamos a tomar en cuenta el ter, pero el butil sí, y es después, la U va después de la R, entonces sí queda correctamente por prioridad alfabética. 3 terbutil ciclopentano, ¿sale? Básicamente las reglas son las mismas, nada más que aquí, pues sí va a haber prioridad alfabética en donde yo empiece el conteo de mis carbonos y siempre mi cadena principal va a ser el ciclo y tengo que mencionar que este es ciclo, y el alcano, ¿no? Ciclo propil, ciclo butano, ciclo propano, ciclo pentano, etcétera. Dice, si el anillo tiene 3 o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se tengan los localizadores más bajos de los sustituyentes, ¿vale? Aquí es cuando tenemos muchas más. Entonces, aquí vamos a irnos por los más bajitos, que son los sustituyentes más bajos, pues serían el metil o el etil. En este caso, tenemos el ciclopentano y tenemos 1, empezamos con el etil. 1-etil, 2,4 dimetil ciclopentano. Siguiente ejemplo, tenemos aquí un cicloheptano y el primero igual va a ser un halogenuro, que es el cloro, un halógeno, que es el cloro, que daría 1-cloro, 2-etil, que es este de acá, 6 isopropil cicloheptano. ¿Vale? Y hasta ahí.
¿Dudas? ¿Sí entendimos todo lo que les comenté o no? ¿O me regreso desde el inicio? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, vamos a, a sacar su cuadernillo para ver qué ejercicios vamos a hacer. Recuerden que mis ejercicios están raros con los que ustedes tienen. Nos quedamos en el 47. No sé si ahora esté por ahí, me pueda mandar las páginas o si es las mismas que yo tengo. Este es el que se supone que sería 47 para ustedes. Díganme si sí les aparece así o es otro. ¿47, 48, 49? Maestra, pregunta. Mande. ¿Está compartiendo? Es que no se ve, por eso la duda. Sí, según yo sí. Gracias. Ok, fíjense en los ejercicios que solamente tengan alcanos o cicloalcanos, que son los que vamos a realizar, ¿sale? Si ya ven uno que tenga doble enlace, alquenos, ahí ya esos no los compartimos, no los vamos a hacer, ¿sale? Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Este es el 47? Sino que Aura me mande las fotitos, por favor, o alguien que pueda compartir pantalla, que me enseñe sus hojitas. Sí, es el 47. Vale. A ver, este de aquí es el 48. Sí, maestra. Sí, vale. Entonces vamos a hacer ese también. ¿Este es el 49? No, ¿El 49 tiene puros alcanos? es que más bien son de puras estructuras. ¿Pero tiene enlaces sencillos? Son esqueletos, maestra, muy complejos y también son fórmulas semidesarrolladas. ¿Pero son enlaces sencillos? Sí, Ah, bueno, entonces pueden hacer 49 también. Lo que quiero es que nada más sean el 50, díganme si son alcanos. Aunque sean cicloalcanos, pero que sean enlaces sencillos o con sí, terminación ano. sí, maestra, son cicloalcanos y anos. Vale. ¿Ya del 51 o le dejamos hasta ahí, hasta el 50? No, el 51 ya tiene eno. Vale, ya. Entonces, se van a quedar del 47 al 50, que son 4 paginitas, ¿vale? Del 47 al 50 y los vamos a revisar en clase la siguiente. Entonces, esta sería la tercera parte. Les voy a mandar, igual como hemos seguido trabajando, yo creo que hemos trabajado en esa parte muy bien, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a abrir la asignación, son 4, de la 47 a la 50, los 4 ejercicios, que son puros alcanos. Lo que sí les pido es que marquen, por ejemplo, las cadenas principales de amarillo, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí son 16 y 1. Entonces quedaría, por ejemplo, así, que me los marquen con amarillo, ¿vale? O verde, para que yo empiece a ver. Ustedes también pueden utilizar lo que ustedes vean bien, por ejemplo, si los metiles los ponen con verde, utilizar eso. Pero lo que sí me interesa es que ustedes, pues,
identifiquen la cadena principal, porque de ahí ya va a partir todo, ¿vale? Les mando en unos momentos un video de nomenclatura junto con las diapositivas y la asignación que serían esas cuatro ejercicios, ¿vale? Para que los hagamos, yo creo que se entregarán, les parece, el miércoles, pero antes de clase para que los pueda hacer, o cómo ven de tiempo. ¿Tienen mucha tarea ahorita? ¿Cómo andan de tarea? Díganme si los dejo con más tiempo o los puedo dejar para que los entreguen mañana y los califico el miércoles temprano. Ahora dirán, el que calla otorga, si es que yo digo que si no me dicen nada, pues quiere decir que no tienen tarea, que todos están muy relajados. Bueno, es que depende, profe, porque, por ejemplo, en los proyectos unos, pues sí, pues están más complicados, ¿no? Para así decirlo. Entonces, pues en eso sí, con dibujo, pues, al menos yo, sí voy un poco atrasado. Ibas atrasado en algunas cosas. Ok. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a... Bueno, se los pongo para hasta el miércoles, o sea, no para entregar mañana, porque ahorita ya es tarde. Entonces, a lo mejor le pudieran avanzar ahorita en lo que resta, pero pues a lo mucho le avanzarán una hoja, ¿no? Un ejercicio. Y los otros 3, pues los pueden acabar mañana, pero para entregar el miércoles. Lo que sí yo quisiera es que los veamos en clase, ¿no? Pero pues si no se puede este miércoles, pues los podemos revisar ya casi al final de las 2 horas, ¿no? O sea, empezamos con alquenos y damos la revisión al final, ¿vale? Entonces, se los voy a poner para el miércoles, que la realicen para irle avanzando en esa parte. Y ya nos falta poquito, chicos, ya estamos terminando, porque en la mañana tuvimos junta y me parece que sí lo vamos a dejar hasta alquenos y alquinos, o sea, puros hidrocarburos y grupos funcionales ya lo verán el próximo semestre, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos bien de tiempo. En la siguiente clase vemos, alquenos y alquinos se pueden ver en una sola clase y ya nada más las últimas ya nos quedaría como para hacer actividades, ejercicios y así, ¿vale? Entonces no le veo mayor tema. ¿Les parece? Entonces se los mando para el miércoles. Si nos da tiempo lo revisamos, si no lo revisamos hasta el otro lunes, no pasa nada. También no se presionen tanto porque si tienen que sacar todas sus calificaciones bien, de verdad, todas las calificaciones de todas las materias para que no les afecte, ¿vale? Bueno, ¿dudas? No, ¿No? maestra. ¿Todo bien? No, profesora, ninguna. Vale, perfectísimo. Pues bueno, entonces les mando la asignación. Si pueden en lo que resta, pues empiecen a hacer para que la mayoría los pueda entregar entre mañana y el miércoles temprano, ¿vale? Y lo podamos revisar. Les deseo buenas noches y nos vemos sin falta el día miércoles. Cuídense mucho, ¿vale? Hasta luego, maestra, cuídese.